Clarín, una encuesta de Hugo Jaime, publicada por Clarín, dice que Macri está en su peor momento de imagen, que tiene una imagen positiva del 26% y que la imagen de Macri está abajo de la imagen de Cristina. Está bien, la imagen de Macri está abajo, pero el kilo de harina... Déjame completar. Pero déjame darte un dato duro. ¿Sabés cuánto cuesta un kilo? 50 kilos de harina en una panadería, que ¿Cuánto? si no la pagan no la baja. ¿Tenés idea? Decime. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto? 800 pesos. Por eso es una locura. Está bien. Sí. O sea, no juega que caiga la imagen de Macri. Caen los datos duros de la economía, caen las tarifas de servicio, las paritarias en baja. La gente te no aguanta parece? más esta situación. La gente no aguanta más esta situación. La gente se da cuenta que es responsabilidad de Macri y que Macri ha creado una situación de vacío de poder. Lo que decíamos antes, bueno, no gobierna Macri. ¿Quién sí gobierna? El electorado Hay un nunca vacío tiene de la poder. culpa. Digo, Hay me un hago vacío- cargo. Hay un vacío de poder. Yo no le echo la culpa a la gente. Yo responsabilizo al gobierno. Pero es antipático, por el pero ¿te vacío. parece que la gente que eligió no se tiene que hacer cargo? ¿Y La qué gente está considerás, sacando- qué considerás vos está vacío de sacando- poder? Está sacando sus conclusiones la ¿Qué gente con su considerás propia vos experiencia. vacío de poder? Pero vacío de poder lo que pasa ahora. ¿Qué pasa que hay ahora? un gobierno que no puede tomar ninguna iniciativa. La sociedad rural no le permitió modificar lo de las retenciones. Sí. Macri no puede decidir quién va a ser candidato el año que viene, porque dentro del gobierno se empezó a discutir que sea Vidal para no perder el año que viene. Vidal no va a Vidal el ser. otro día que dijo, no, que ella no va a ser. ¿Eso qué ¿Vos significa? creés que hay Vidal... arrepentimiento del voto? ¿Eso es a lo que te Sí, referís? claro, y Vidal sabe que pierden, y por eso escucha. Vidal dice Ellos que ella hacen no va a los la focus presidencia group porque y no saben quiere perder. perfectamente que la gente que lo votó en el año pasado, incluso No lo va a hemos hecho votar, muchas... Está bien, No pero- lo va a volver a Entonces, votar. no van a Que quiero perder la manifestar. elección. ¿Me Como permite? ellos ya están derrotados Lo que y pasa pierden que el año lo que que quiero viene, manifestar. están Perdón. desesperados De a y uno, por por eso favor. van a meter el ajuste en shock. Por eso está Duhovne asesorado por Broda para meter todas las medidas del Fondo Monetario Internacional porque saben que pierden el año ¿Te que puedo hacer viene. una pregunta? Permíteme Entonces decir van a algo. hacer eso. El poder real, ¿quién lo tiene? ¿Los que están desilusionados o los que están en el poder hoy que lo lograron como nunca, con el voto popular? Pero Contestame eso, te lo pido por Seamos favor. El serios, poder una cosa, el real gobierno lo tiene el pueblo y lo va a poder ejercer en la elección del año que viene. Por eso, para nosotros, ¿cómo sería la mejor forma de resolver esto políticamente? Primero, con la lucha de ahora para frenar el ajuste del Fondo Monetario Internacional y las consecuencias devastadoras que tiene sobre el pueblo. Y después en las elecciones, que cada uno presente lo mejor que tiene. Sí. Que ellos presenten a Vidal, que es la que más puede permitir que quizá ganen, ¿no? Pero- Y de este lado que presentemos a Cristina y a Unidad Ciudadana. Nadie puede creer que el kirchnerismo y que el moyanismo son funcionales a Macri. No, de Nadie acuerdo. en este De acuerdo, país pero puede te hablo del creer poder que real. Unidad Las Ciudadana y concesionarias Moyano son de funcionales a energía, Macri. las concesionarias de energía manejan Sí. el ENRE, el ente regulador. ¿A vos te parece que eso es poder real? Sí. ¿A vos te parece que estamos Pero discutiendo? los amigos de Déjame- Macri son los dueños, déjame- sí. Por favor, déjame terminar Bueno, la idea. pero- Estamos discutiendo si antes nos regalaban la energía, que a mí por lo menos no me la regalaban, y en realidad las empresas facturan por día aproximadamente de energía 600 millones de pesos. Exacto. Bueno, ahí está el por punto. jornada. Esas Bueno, empresas es de el poder energía real. que son amigos, son el poder real y son amigos del presidente, son los que no acompañan supuestamente el plan que supuestamente tiene este presidente. Y ha fracasado en este presidente y los ministros y el poder político, este poder político, en lo que ellos supuestamente son exitosos, en administrar. Digamos, han fracasado en eso, básicamente, en la economía. Individualmente, ellos son millonarios en sus empresas y han llevado al país al fracaso, a la debacle, Bien, en 2 años y Marcelo, medio. Gabriel, querías Sí, aportar sí, algo. porque aparte había quedado que tenía que retirar un poquito porque tengo una reunión ahora de la legislatura con trabajadores médicos y enfermeros por un proyecto importante que estamos discutiendo. Pero quiero terminar con un mensaje. Primero seamos claros, estas empresas que se han llenado los bolsillos ahora con el tarifazo, si los vienen llenando hace mucho tiempo con subsidios millonarios del gobierno anterior. Marcelo Midlin, ¿De qué empresa estamos por hablando? ejemplo, Edenor, Sí. Edesur, Metrogas, estas empresas. Marcelo Midlin, Sí. que es ahora el amigo de Macri que compra todas las empresas, estaba antes y recibieron subsidios millonarios, no invirtió en un peso, dejaron al país sin energía con el gobierno anterior. Por eso también perdió el gobierno anterior, sino porque ganó Macri. Pero, que ¿qué todo el mundo tenía claro gobierno esto. maneja sin tener una corpo encima? Ahora, en el mundo te el lo pregunto. gobierno ¿eh? este- Es más, perdóname, las corpos te ponen y te sacan. Hay corporaciones, por ejemplo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con Israel en este momento? ¿Quién lo puso a Trump? Entonces, ¿qué es lo que pasa Perfecto, acá? y me gustaría realmente que Argentina no vaya a jugar ese partido. pero ¿cómo hacés? A Israel me encantaría, y lo digo por todos lados, porque realmente es algo que no corresponde, que el pueblo argentino y su selección quede comprometida en encubrir una masacre. Pero volviendo al punto, Sí. este gobierno, yo no concuerdo, todavía no está derrotado. Hay que derrotarlo. Porque si este gobierno logra hacer pasar el acuerdo con el fondo, mete un Rodrigazo, lleva el dólar a 30 y pico, la nafta a 40, lo va a pagar el pueblo argentino. Y si eso ocurre, a mí no me importan las elecciones dentro de 2 años. Yo no estoy en una especulación electoral.
porque esa especulación electoral le beneficia al gobierno, dejemos pasar el ajuste ahora y que paguen el costo político en octubre del 2019. ¿Cómo llegamos a octubre del 2019? No sé. Por eso a mí me parece importante, y es nuestro mensaje, que si no se para ahora este ajuste, Macri se va a fortalecer, porque obviamente un gobierno que derrota a los trabajadores ya pasó con Menem en el año 95. Menem en el 95 logró la reelección, después de privatizar todo, porque impuso su política. Y en esto yo quiero señalar la enorme responsabilidad de los dirigentes sindicales que le han dejado todo el verano al gobierno el 15% de paritarias, que es terriblemente negativo, firmar reformas laborales. Ahora se quiere discutir nuevamente en el Congreso de la Reforma Laboral y hay 3 leyes de la reforma laboral que le acuerda a la CGT, incluso las pasantías, que es trabajo súper explotado para la juventud. Gabriel, Entonces, antes de que se retire, perdón, hoy tuiteaba usted y puso que las medidas anunciadas por Duhovne eran poco serias. ¿A qué se refería? lo que iba de lo siguiente, un gobierno dice, vamos a hacer que los funcionarios viajen en clase turista y no en clase primera. Business, sí. Voy a pagar el chocoarroz. Tontería. Sí. Va a ahorrar por esa vía 20.000 millones de pesos. Sí. Yo te quería mostrar es que solamente por la devaluación a 25, se incrementó la deuda que hay que pagar este año en 30.000 millones. Si se lleva a 30, entonces son medidas que no tienen importancia si uno lo vincula con el nivel de la crisis que tiene Argentina, que ellos la están agravando con esta política. Nosotros hablamos de aumento del dólar permanentemente y creo que todos vamos a coincidir en realidad, es que hasta nosotros mismos hablamos, aumenta el dólar, aumenta el dólar, aumenta el dólar, y hablamos de dólar, cuando en realidad lo que tendríamos que decir es, se está devaluando el peso. Entonces la pregunta mía es, porque acá lo que nosotros hacemos es habitualmente plantear el problema, todos planteamos un problema. Sí. ¿Por qué se está devaluando el Es peso? que ahí está el poder real. Hablar de ¿Cuál es la dólar, solución? no reconocer que la economía está dolarizada y que hablamos en dólares, cuando Brasil, del que nos burlamos muchas veces, nos burlamos de la economía brasileña y del pueblo brasilero, te habla en reales. Este es un dato que también hace a la mística de una nación. Ujú. Bueno, ¿y ustedes, muchachos, qué me dicen? ¿Cuál es la causa, el motivo por el cual existe esta devaluación? Porque estamos criticando que haya devaluación, Bueno, que aumente el tenemos dólar. historia de que nuestra moneda se devalúa y no confiar en nuestra moneda y siempre recurrimos más tarde o más temprano, volvemos al dólar. Es decir, cambia el nombre de nuestra moneda. En ese sentido, Brasil es mucho más estable y no está tan pendiente. Ellos tienen una presencia y una dedicación a construir un país más en base al trabajo interno y eventualmente al desarrollo de políticas. En cambio, nosotros estamos muy pendientes de si lo que ganamos comparativamente con el dólar, esta moneda de referencia, es más o menos. Entonces, todo no es el que tiene una propiedad más todavía. Entonces, esa es la razón por la cual no confiamos nunca en esta moneda, inclusive en épocas que tenía fortaleza, ¿no? Pregunto para vos, otra pregunta estaba, mientras vos estabas hablando, yo estaba recordando determinadas cosas, como por ejemplo, en la época de Menem, lo trajeron recién a colación, me acuerdo de Ubaldini. Ubaldini lo volvía loco, hasta que un día Menem le dijo, ¿querés ser diputado? Ubaldini fue diputado, se calmó todo. Me acuerdo en la Bueno, época... pero antes hizo No, un gran Bueno, trabajo sí, en la está bien. CGT, No, Yo no digo que no, sabía que iban a saltar, pero fue bien, así. pero recordá Pero eso también. finalmente fue así. Con Cristina, con Néstor creo que fue, Hugo Moyano. Nunca me voy a olvidar que estaban arreglando también un salario, estaban arreglando en paritarias, y había arreglado algo así, miren, no recuerdo bien, no quiero mentir, pero creo que algo así como un 9%. Nadie estaba de acuerdo, pero Hugo Moyano, líder CGTista, dijo 9%, se firma por 9%, se firmó por 9%. Nunca más tuvo un problema Kirchner, bueno, sí, algún delía con algún piquete, alguna cosa frente a la Shell, después, pero nunca más. 2011. Bueno, pero mira, Ahora estamos 2011. hablando otra vez de una crisis CGTista. No, en 2011, Moyano, en el Estadio Huracán, rompe con Cristina Fernández. Pero eso fue después. Está bien. Yo te pero hablo de con- Néstor. Está bien, pero es, digamos, casi una circunstancia que un gobierno, no vamos a entrar en el debate si el kirchnerismo es peronismo porque no terminamos más, No, ¿verdad? no, Bueno, no. Te contesto Pero los dos gobiernos aspectos, justicialistas. esos dos Voy a aspectos, gremialismo, te contesto no, porque no, Los conozco gobiernos bastante- justicialistas, generalmente, hasta con Menem, tienen buena relación. Tienen No, piel, pero- dirán los pibes. Pero los dos ejemplos que dijiste,
Sí. con Néstor Kirchner, se recuperaron políticas laborales perdidas. Entonces era obvio que la CGT y el moyanismo iba a acompañar a ese presidente Sí. que recuperó derecho laboral. Con Cristina, cuando se empezaron a poner justamente techos a esos derechos laborales, Moyano saltó. Y ahora lo Y mismo, rompió. para Moyano, era, si yo te lo cuento a la inversa, para Moyano hubiera sido mucho más fácil, que tiene relación con este presidente hace muchos años, sentarse con él y acordar de decir, bueno, ¿qué necesitas vos? No, se Y enojó. necesito que los camioneros, que esto, que el otro. Se enojó. Ese era fácil Pero lo para tenemos, él. por ejemplo, a Smith, Difícil a es salir Daer y la a todos calle, que pero demoran difícil- un paro, por ejemplo. Por eso te digo, Lo que difícil- se ve desde afuera. Por eso, difícil y desafiante, y ahí muestra el liderazgo de Moyano, que aun cuando él podría, como tiene un acercamiento a este presidente por la historia que tiene, es desafiar y decir, no, yo no voy a aceptar algo que perjudica a la mayoría de los trabajadores. Te digo, la mayoría de los sindicales, de los dirigentes sindicales, en algo comparto con el compañero que fue recién, que muchas veces se entregan a sus compañeros, es porque terminan acordando con el poder. Eso es lo que no hace Moyano. No La acordó mayoría, nunca el con poder. 80%. Bueno, Exactamente, el pero Moyano 80%. es un ejemplo en ese sentido, por Bueno. eso se lo Pero es reconoce. el 80% pero, como de el la gran realidad. ícono 300.000 sindical de este personas en la país. plaza Pero diciendo- fíjate las declaraciones juradas que no las presentan y te vas a dar cuenta. Bueno, pero ahí vamos a entrar en un debate más complicado. Arreglan De con el declaraciones poder juradas. y dejan a sus compañeros que se caguen de ¿Qué son estas imágenes Eso que lo estamos hicieron viendo? siempre. ¿Alguna Frasca, vez? ¿qué son estas? Perdón, vamos a hacer una... No, una esto es lo que interrupción. hablábamos hoy de lo que se secuestró, Claro. ahí está La Gomera. Es más, a las 5 de la tarde había una conferencia de prensa en Puente 12 con el ministro Ritondo mostrando todo. Mirá, bolitas, plomo, fierro. Es la manera... gente- La moto de los policías que le pasaron por encima La a un moto, pero estamos manifestante. hablando de esto. Es la de eso, manera- de otro perdón, tema, perdón. no empecemos al Hablemos de- pasado. Es la manera de hablemos marchar. Pero vamos a Horacio. 1810, Hablemos de French y todo, Beruti, porque que la- eran terroristas no, de tiempo. Bueno, sí, lo Bueno, discuti- entonces lo dejémonos de joder. discutimos. Hablemos No, de no, hoy. no, yo no jodo. Digo, en la marcha contra la reforma previsional, contra la reforma Mirá La previsional- Gomera. ¿Me dejás- Este, yo te escucho, ¿me dejás terminar? Sí. La marcha contra la reforma previsional quedó como una anécdota por los incidentes que la policía casi fogoneó. ¿Qué ¿Estamos de casi acuerdo? fogoneó? Sí, pero por supuesto Pero vos no que no. sabés física, principio de No, acción sí, y un día reacción. tuvo- un Vos me día- tirás una piedra Un día mandaron y a yo te tiro gendarmería, otra, viejo. un día mandaron a gendarmería, a la otra a la policía de la ciudad para que los revoltosos le tiraban Vos estás piedras. Es la totalmente manera de equivocado. marchar, es la manera de marchar Rompieron con todo esto. toda la Gomera, plaza del bolitas. Congreso. Piedras eran 5 toneladas que tiraron. Y recién estaba diciendo el que salió en el móvil, el gringo, que los habían reprimido y que compañeros tenían problemas en los ojos. ¿Y los policías no tuvieron problemas en los ojos? ¿No estuvieron internados? ¿No estuvieron con las piernas rotas? Hablan de un lado y después del otro no se acuerdan. Hablemos de los dos lados. Sí, por supuesto Bueno. que sí. Los Bueno, policías hubo son de todo. trabajadores. ¿Hay otra forma, supuesto. Horacio, de manifestar, más allá, sacando esto? pero Bueno, no sé. esta Horacio no es la pasó- forma de Horacio dijo que manifestarse. ensuciaron la plaza. Esta no es la forma de No, manifestar. esto no, dejando de lado... Y Horacio otra dijo cosa que- más te digo. Perdón. Y otra cosa más voy a decir. El tema de la extinción de dominio, que Senadores lo tiene pisado hace un montón, la ley de extinción de dominio. Sí, sí. ¿Saben lo que es? Sí, obviamente. Es secuestrar el dinero Sí, que sí, se sí. robaron. Bueno, viejo, que yo creo que la tienen que aprobar y se van a dar cuenta todo lo que van a recaudar. Empezando por Cristina. Y el resto. El barco de Jaime, por ejemplo. a Y eso sí, nos estamos Jaime y refiriendo. toda la barra que Sí, tenían. pero hagamos, que hagamos a amplio el consecuencia margen, de ¿no? eso, y yo no soy Ahora macrista ni vamos nada a ir- porque se le vamos a ir al parezca, Poder Real también, ¿no? pasan estas cosas. Claro. Vamos Mientras al que Poder vos Real. hablás, funcionarios mientras que que están ustedes hablan, el graf cumpliendo que los funciones. acompaña dice, ¿quién paga Bueno, todo no que esto? después se los cuando se van... castigue. ¿Quién lo paga? Sí, pero se Que los se los castiga cuando ya procese. no Claro. están más en Horacio, funciones. Horacio, Eso también lo mientras que que vos tienen hablás, reflexionar, y ¿no? estamos viendo las imágenes, con la gomera, las bolitas, Sí. los gases, hay un graf que te acompaña y dice, ¿quién paga todo esto? Bueno, ¿Cuál crees la que corrida es cambiaria respuesta? cuesta más que ensuciar la Plaza de creo que Mayo. el gobierno de la ciudad tiene un gasto Pregunto importante. desde Perdón, de a la, uno, desde la por favor. colina de la ignorancia. ¿Qué cuesta más, la corrida cambiaria o que hayan ensuciado los morochos como yo la Plaza de Mayo? vos hablás Mucho del mal más la menor. corrida No, cambiaria. hablo, No te no digo que hablo ha pasado de- ni no un hablo de millón mal de menor. dólares. Ah, Tengas ¿cómo que duda. no? No, Dijiste mucho más. que es preferible Bueno, como yo. los morochos que ensucien o No, claro. el mal menor. Si la No, corrida pero cambiaria, no es si la corrida preferible. cambiaria no tiene. Te digo, te no repito, nadie, ninguno de los que fuimos a la plaza preferimos ir a la plaza. Yo me quedaría en mi Exacto. casa viendo este programa que está re interesante. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Ese es el tema. no, pero ¿sabes lo que cuando pasa? hay falta de políticas Pero yo te que explico, ¿sabes lo que contengan a la pasa? población, Vos vas a la población se plaza, expresa. vos vas a la plaza, Sí. comés un sándwich o comprás un cartón para tomar una bebida No, agua, cola agua todo o gaseosa agua, había. Sí. pero no
Ibas a No decir un tira- vino, no, ibas no, a decir no, un vino. no, Fracarelli, no, sí te no, conozco. no tirás. Casi. Ibas a decir un me dejan cartón hablar, de vino. Voy a explicar la idea. Un jugo. No lo vas a tirar al suelo. Agarrás el tacho de basura o el tacho de residuo y lo tirás. Esta gente lo tira al suelo. Por eso el gobierno de la ciudad. Porque antes tiene quemaron que el tacho de limpiar. basura. Y bueno, porque antes quemaron el tacho de basura. Bueno, pero igual están todos felices. Bueno, Ahora no hay dejémoslo. fuente en la plaza, no van a ir a poner los Está todo morochos en la bien. pata ahí adentro. Vamos De a- todas maneras, por algunos momentos me parece que se corriera el foco de la cuestión. Se están No. marchando por otras cosas, los reclamos son otros. No, Está bien pero que están veamos el totalmente- escenario No, completo. José, los reclamos Está bien están que, está perfectos. bien que Tiene- veamos el escenario completo. Porque dentro de los reclamos Lo que queda, entramos los todos. tachos, la gomera, Por lo que queda supuesto. sucio en la plaza. Está No, bien no, que no, pongamos el el, tacho y foco la en gomera eso para de alguna manera minimizar Fue una los medida de reclamos y la prevención. protesta. Tacho y gomera fue prevención. Si estos 30, 50, 100 o lo que sea inadaptados pasaban del otro lado y venían a Capital, hoy yo creo que No iba nos a olvidemos haber algún igual herido. que parte de estos inadaptados están reclamando por Mirá un la aumento botella, ahí la tenés, en mirá. las tarifas de los servicios públicos que resultan imposible de pagar, sobre todo cuando las paritarias Y no andás se a ver terminan cuánto de les hacer. pagaron, porque estos vienen de La Matanza, son Yo- municipios, ponen plata para los micros. Me interesa saber los si, micros no si van a los gratis. invitados les parece también que se tratan de inadaptados los que estuvieron yo- marchando hoy en Nosotros como en la partido jornada. piquetero, esta foto que se está mostrando, creo que hay que analizar el sentido político que tiene. Porque primero el coordinador de Barrio de Pie, Daniel Menéndez, ya públicamente dejó en claro que ellos de ninguna manera llevaron ninguno de estos instrumentos, que lo que debe haber ocurrido deben haber sido infiltrados porque no son miembros de su organización y sobre todas No, las pero cosas... ¿sabes lo que pasa? No son ¿Puedo terminar? infiltrados. No No puedo puedo terminar. No son infiltrados. No puedo te voy a terminar. explicar. ¿Quién dirige el te voy a programa? ¿Ustedes explicar, o él? No sé. te voy a Me va a explicar explicar él a mí, yo no cómo puedo la hablar. ley, No, ahora deje. cómo la ley actúa. No se sabe quiénes son. Porque la UFI número 3 de La Matanza lo dejó todo libre. No hay infiltrados, ¿no? No existen. Nunca Lo dejó existieron. todo libre. ¿Y Bueno, entonces espera. quiénes Ahora eran? puedo Gracias, hablar, vamos a espera. dejar Ahora terminar. ya me vamos a dejas dejar hablar. Nunca hubo. Dale, dale, Ahora dale. podés hablar. Gracias, te agradezco. Dale, dale. Bueno, entonces, en función de eso me parece que, dado que no es cierto que hayan sido ninguna de las organizaciones que convocaron a la marcha, eso tuvo un objetivo político, que fue meter miedo para desincentivar la movilización antes de la marcha. Y el pueblo no se dejó meter miedo, marchó y marchó masiva y pacíficamente. En la marcha del 25 de mayo no hubo ningún control, frenando ningún micro ni nada. En algunos casos sí, pero en general no. Nada de esto pasó. 1 millón de personas tampoco pasó nada. Entonces no es cierto que las organizaciones populares, piqueteras y el pueblo argentino tengan una actitud agresiva y violenta. Te Es agrego mentira. algo, Juan. Y déjame terminar porque quiero completar una idea. Entonces, y esto que se hizo hoy para meter miedo es lo mismo que hace el gobierno cuando mete miedo, cuando anuncia que va a usar las Fuerzas Armadas para tareas de represión interna, que es gravísimo. Es gravísimo. Y no nos vamos a dejar intimidar porque sabemos que eso es para esconder su debilidad. Ellos quieren llegar al G20 en noviembre mostrándole a lo que ellos llaman el mundo, a sus gobiernos amigos en el mundo, que ellos pueden controlar la situación en Argentina y esconder el vacío de poder que hay. Ahora, el mundo viene al G20 casi que por compromiso, porque todo el mundo sabe que el gobierno Macri es un desastre. Vos lees la prensa económica y la prensa económica internacional dice que este gobierno es un desastre, que no puede controlar la situación, y Standard & Poor's dice que Argentina es el segundo país más frágil. Eso es lo que quieren esconder con represión, con estas muestras de intimidación contra el pueblo, y el pueblo no se deja llevar por estas mentiras, por estas No lo dice- campañas de esto no lo prestigio, dice- marcha no masivamente lo y dicen ofrece los una salida a la países- situación. Un No lo comentario dicen que los quiero países de hacerte que- Europa, no lo dice Estados Unidos, que es un mamarracho del gobierno, eso no lo dicen, ¿eh? Un comentario que quiero Dale, hacer, dale. volviendo al llano acá a lo nuestro. Las Dale. organizaciones sindicales estamos haciendo un gran esfuerzo, y hoy fue una prueba también. Puertas adentro nosotros corregimos y en nuestros representados, porque a veces, obviamente, son manifestaciones tan grandes que algún individuo puede hacer algo incorrecto. Nosotros mismos generamos la conciencia y corregimos cualquier desvío, porque sabemos que somos los principales perjudicados y esto hay que hacerlo con respeto. Todas las organizaciones sindicales, o sea, y eso es importante que se aclare. Las organizaciones sindicales o barriales, todo tipo de organizaciones civiles, combatimos internamente estos desvíos porque sabemos que nos perjudica y nos saca el objetivo que es manifestarnos pacíficamente por un problema que tenemos y que queremos visibilizar. Así que quiero ejemplificar que El este piquetero problema del lo estamos 18 que está corrigiendo prófugo nosotros. también era un fantasma, no existía. ¿Cuál? El piquetero del 18, el piquetero ese que agarró Sí, El hombre caño. el Bueno, por eso hombre te digo. caño, que El está hombre prófugo, mortero. el hombre mortero, también es un fantasma. No Los es un infiltrados fantasma, también, ¿eh? es el Los trabajo que infiltrados de tenemos esos que días seguir también están haciendo prófugos. para que esos, digamos,
individuos no hagan lo que hicieron, ¿no es cierto? Pero no saquemos el foco central de la discusión. Eso está mal y todo lo combatimos. Yo creo que nadie salió a defender esa actitud. Ahora sí, digamos, lo que está pasando, porque la gente se está manifestando y está muy preocupada porque no llega a fin de mes, porque no le alcanza para comer, porque no puede pagar la salud, los medicamentos y los alimentos, los alquileres. Pero eso nos pasa a todos. Nos pasa, pero más Eso nos a las pasa a clases todos. populares que estuvieron manifestándose. Y vos lo debés sufrir mucho con el más. tema de los medicamentos. Bueno, a nosotros lo vemos en la Ese es un farmacia. tema- ese es un tema Cuando la sensible, gente llega a la farmacia y vos le decís el precio del medicamento y la gente dice, por respeto, bueno, después vengo, porque no te dice, claro, le da vergüenza decir, mira, no me alcanza. Dice, bueno, después vengo, pero vos sabés Ni hablar que- de los jubilados. Ese después vengo, Pero no le- indudablemente. Que es no le uno de los pasa. sectores más Y vulnerables. ahí le tenés, pasa ahí a tenés todos. una corpo O de no las más viene. poderosas del mundo Sí. Que atrás. son amigos del presidente, es decir, porque los dueños de los laboratorios que no apoyan al presidente y que generan este aumento excesivo de los medicamentos y los alimenticias también, son amigos de este presidente. A propósito, ¿tenemos Pero capacidad bueno, o no, no? estoy hablando de nombres ¿Tenemos concretos. capacidad o no para Esta generar coyuntura- nuestros propios medicamentos? Como hablábamos recién de la industria por nacional. supuesto que sí, pero ¿qué están buscando? Que se importe de China el medicamento. Así como Ajá. están trayendo alimentos de otros países, Claudio. están buscando también Existe una que solución y no venga... se está considerando. Sí. Por Pero supuesto me que existe, permito pero editar un faltan poco. políticas. No hay políticas ni alimenticias, ni políticas farmacéuticas, ni políticas sanitarias, ni Y el políticas resultado sociales. es el aumento, por supuesto, de los medicamentos. De los ¿A medicamentos quiénes? de A los los sectores productos. más, y más te digo vulnerables. más, no solamente el aumento de los productos, las propias compañías farmacéuticas declararon que este 2017 facturaron y vendieron menos de lo que ellos tenían previsto Bueno, en el ahí déjame 2016. hacer un punto. Entonces, ¿Cómo le va será mal a la la gente situación? y le va mal a los empresarios en ¿Cómo este será la país. situación? Que los laboratorios dicen que no tienen ganancia, pero además esta coyuntura no alcanza a todos, porque con la última corrida cambiaria hubo gente que se llenó de plata. En buena ley, sí, operando bursátil, pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, no sí, tienen por la supuesto. posibilidad de los que están atrás tuyo en la plaza. ¿eh? No, por Sí, supuesto. Son entiendo. los que cambiando los papelitos y llegando a tiempo Bueno, de ni vos, término. ni yo, ni los que están atrás mío. Ahora, Está bien. ¿Eh? Pero por eso te digo, hay un sector de la sociedad argentina Sí. que integra este país y que tiene poder de decisión que no le va mal en estos momentos. No, hay que obviamente. perderlo. En todos los gobiernos, en todos los países, siempre hay un grupo al que no le va mal. Juan, te quiero hacer una consulta. Esto es personal. ¿Por qué siempre se le endilgan todos los problemas que hay, como esto que estábamos viendo recién, las imágenes Gomera, Palo, esto, a Partido Obrero y partidos de izquierda? Bueno, porque es un intento de demonizar a la izquierda, a los piqueteros, a la oposición política. Sencillamente por eso. Buscan colocar en las organizaciones populares el signo de la violencia cuando la violencia proviene del gobierno. ¿Vos crees que es popular los partidos de izquierda, por ejemplo? ¿Vos crees que son populares? Sí, porque los partidos, tanto los partidos de izquierda como los partidos peronistas y las organizaciones peronistas, las organizaciones que estuvieron hoy en la Plaza de Mayo o el 25 de mayo, somos todas organizaciones populares. Representamos distintos sectores del pueblo, con distintas aspiraciones, distintos planteos. Tenemos nuestras diferencias. Yo, por ejemplo, nosotros como Partido Piquetero no somos parte de la CETEP. A los compañeros les criticaría que tendríamos que defender las reivindicaciones de todas las organizaciones piqueteras en unidad, cosa que hoy todavía no ocurre, y tenemos que trabajar para eso. Pero somos todos expresiones legítimas de distintos sectores del pueblo. Y cuando se hacen estas campañas de demonización, es justamente para ocultar ese carácter legítimo que tenemos, cuando en realidad los que defienden intereses espurios son los que gobiernan hoy. Como decía recién el compañero, acá el compañero del sindicato Marcelo. farmacéutico, Marcelo, decía muy claramente, acá el gobierno defiende los intereses de los monopolios farmacéuticos. Bueno, eso no es el pueblo, esos son monopolios que se roban a nuestro país. Y cuando la izquierda, las organizaciones peronistas, las organizaciones sindicales, confrontamos con esos monopolios, bueno, nos demonizan. No, por el contrario, estamos defendiendo al pueblo y buscando evitar que estos monopolios, o como decía el panelista, que se roban la plata con las corridas cambiarias, 11.000 millones de dólares perdió el Central por la corrida cambiaria, que fue un golpe de mercado de los especuladores financieros. Ellos son los que ejercen una violencia brutal del pueblo, porque esa plata es plata que no va al bolsillo de los trabajadores, que no va a la mesa, al plato de comida de la gente. Eso se traduce en hambre para nuestro pueblo y por eso construimos una izquierda antimonopólica, el partido piquetero, junto con los compañeros de las organizaciones que marchamos hoy y que marcharon el 25 de mayo, para terminar con este gobierno, este desgobierno donde los monopolios hacen lo que quieren y el que la paga es el pueblo con el hambre. La otra opción sería, en todo caso, para vos, según tu punto de vista,
hacer lo que hizo Cristina, es decir, nadie compra dólares, no se consiguen dólares, se cierra el dólar, no hay mercado de dólar, no hay nada. Bueno, eso es una discusión que hay que tener. Digo con respecto a esta corrida financiera, cambiaria, especulación. Entiendo perfectamente y claramente hay que poner un límite a la fuga de capitales, hay que impedir la fuga de capitales, que es lo que permite estas corridas. Hay que terminar con la bicicleta financiera, por supuesto, que es lo que ha generado también e incentivado a estos cuervos especuladores que han generado esta corrida. Y eso se tiene que hacer con medidas que le pongan un límite, ¿no? La nacionalización de la banca, el control de comercio exterior, el freno a la fuga de capitales. Bueno, pero esas medidas se tienen que discutir entre los que y las que discutamos poner en pie una alternativa a este gobierno, que discutamos cómo poner freno a este desgobierno. Yo, antes que pensar cómo llegamos a octubre de 2019, creo que tenemos que pensar cómo evitamos que Macri nos lleve a un colapso en el próximo periodo, porque lo que está pasando hoy no se sostiene más. Lo que está pasando hoy no se sostiene más. Estamos al borde del desabastecimiento en nuestro país. Al borde del desabastecimiento, porque no hay precios, porque el dólar fluctúa libremente a partir de la presión del Fondo Monetario Internacional. Entonces no se sabe cuánto va a valer nada. Acá el compañero decía, ¿cuánto vale un kilo de harina? No para de subir, no para de subir el pan, no para de subir la carne. Ahora entonces vos, es un desastre. Hace un ratito vos hablábamos en realidad de las corporaciones y de los monopolios, etcétera, etcétera, y estamos hablando ahora, por ejemplo, de los medicamentos. Pero, pregunto lo siguiente. Evidentemente, el gremio, o no sé cómo, los laboratorios, no acompañan al pedido del gobierno de ninguna manera. Sin embargo, se siguen beneficiando. Por supuesto. Porque los costos son altísimos, las diferencias, los márgenes son terribles y siguen diciendo que no tienen plata. Ahora, si estas corporaciones tan poderosas no acompañan el gobierno y desde los partidos opositores dicen el gobierno favorece a estas corporaciones, ¿cómo se entiende? ¿Vos no me acompañás y yo te favorezco? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que necesitamos un gobierno firme, pero firme con quien debe ponerse firme, porque es fácil ponerle un techo a las paritarias y congelar el salario a los trabajadores. Difícil es enfrentar a estos grupos económicos poderosos, como los farmacéuticos o las alimenticias, que digamos, quieren abusar y hacerse millonario invirtiendo muy poco. Y ahí se tiene que poner firme este gobierno, pero que no lo va a hacer, porque obviamente son sus compañeros de vida, en definitiva. Sí. Entonces, y ellos tienen otro concepto respecto de lo que deben hacer. Ellos creen en la idea de hacerse millonarios unos pocos y que el pueblo espere si hay derrame. Entonces, esa es la concepción que tienen. Entonces, frente a eso es muy difícil convencerlo, pero no tengas ninguna duda que a estos grupos hay que regularlos. Un presidente, un gobierno, tiene que regular, no dejar que el mercado actúe libremente, porque en la economía sabemos qué pasa. Abusan y los grupos concentrados se apoderan. En los medicamentos exactamente lo mismo. Cuando vos dejas librado al mercado el precio de los fármacos, no bajan, no hay competencia y bajan, no, se ponen de acuerdo y suben. En los alimentos exactamente lo mismo. Entonces, la solución es que el gobierno tenga un plan político en base a la regulación razonable, no Marcelo, ahogar. Ahora, el la gobierno economía, dice ¿no? que el peronismo es irracional al votar justamente este proyecto de ley porque no hay de dónde sacar el dinero. Bueno, pero, y que todo esto es comandado por la eso se locura de contradice Cristina con lo que Fernández de votó el Kirchner. pueblo, porque el pueblo votó estos diputados y estos senadores que aprobaron esta Pero medida el presidente de dice, diciembre que él vetó. El presidente dice, bueno, era vetado ya, era anticipado el Está bien, veto, digamos. pero es La plata no antidemocrático, había de porque lo dónde votaron los sacar. diputados, sí. La plata no había de dónde sacarla. Si yo pongo acá, tengo que sacar de acá. Y menciona un listado de cosas. La discapacidad, las cloacas, el agua potable. Ahora digo, ¿en todo ese discurso es irreal? Bueno, pero a las mineras no las toca, al campo cuando tiene que hacer el esfuerzo y tiene que ponerle retenciones, no. El propio ministro de Agricultura dijo, no, retenciones no. Entonces, el esfuerzo lo tenemos que hacer los trabajadores. Entonces, si un poco la bronca que se manifiesta en el pueblo es que no es porque no esté dispuesto a hacer un esfuerzo, no es porque el pueblo sea antidemocrático y no quiere reconocer que legítimamente este gobierno ganó por la vía democrática y por las urnas, sino porque ve que el único que hace el esfuerzo es el más humilde, el trabajador que menos tiene, y eso le da mucha bronca, porque es evidente, aparte el gobierno te miente. Ustedes recordarán el caso Quintana con el tema de Pharmacity y los medicamentos. ¿Qué dijo, no es cierto? Que había vendido las acciones que ya no tenía prácticamente mayoría. ¿Qué se descubrió después?
que esa venta no era tal, porque se tenía el 3% de las acciones, pero tenía el 53% de la decisión de la compañía. O sea que te mienten porque son muy pícaros, son muy hábiles para hacer negocios económicos, porque son todos multimillonarios, ¿no es cierto? Indudablemente que para eso son exitosos. Pero te mienten y le mienten al pueblo, pero el pueblo ya, obviamente, en este tiempo ya los descubrió. Si las encuestas mismo dicen, más allá de quién va a ganar o quién te ha posicionado en la presidencial o no, el pueblo ya sabe que este gobierno no le habla con la verdad cuando agarra una cámara y le dice lo que piensa. Entonces, eso es gravísimo. Ustedes hablan de pueblo. Quiero hacer una pregunta a los dos. Bebe la respuesta. Y desde la veteranía, ¿cuánto pesa el pueblo en la calle hoy y cuánto pesa el pueblo desde las redes sociales? Yo creo que se combinan las dos cosas. Las redes sociales, que son un instrumento novedoso, y la movilización popular, muchísimo. Y creo que pesa mucho el pueblo. El pueblo en las calles en diciembre de 2017, que tanto hablábamos antes, condicionó toda la política del gobierno. Y el pueblo en las calles hoy lo que está generando es la posibilidad de una alternativa como oposición, por lo cual el pueblo en las calles en unidad es determinante en la situación política. Coincido con lo que decía Marcelo, tiene que haber un gobierno que se ponga firme contra los monopolios y un gobierno que dé respuesta a los reclamos populares. Un gobierno responsable hoy garantizaría techo, vivienda, trabajo y alimentos para la población y le pondría límites y afectaría los intereses de los que se están robando la plata que hay en nuestro país. ¿De dónde se puede sacar la plata para el proyecto de ley de tarifas? La pregunta que hacía la compañera. Bueno, esa plata se puede sacar de Mindlin, de Caputo, de Joe Lewis, de todos los que se vienen beneficiando con el tarifazo. ¿Cuánta plata se llevaron por el tarifazo todos ellos? Un montón de guita. Las petroleras, que están ganando un montón de guita gracias a Aranguren. Bueno, de ahí está la plata. Ahí está la plata. Ahora el gobierno intentó modificar, lo dije antes, modificar las retenciones. La sociedad rural le dijo que no y al instante modificó la posición. Es cierto. Entonces, bueno, claro, con esa orientación de capitulación sistemática a la presión de los monopolios, ellos no van a solucionar el déficit fiscal. ¿Cómo vamos a solucionar el déficit fiscal, que es una realidad, la crisis fiscal, más en el contexto de crisis internacional que tenemos? Bueno, sacándole la plata a los que la tienen, ¿no? Afectando los intereses de los monopolios, mediante una ley que plantee, bueno, a partir de ahora, todos estos sectores concentrados tienen que aportar tanto al presupuesto nacional para garantizar las condiciones de vida de la población. ¿Ustedes creen que la gente que acompaña a Macri está capacitada? Porque yo veo que hay muchos títulos, pero la verdad es que en la práctica realmente, siempre hablo permanentemente del secretario de Comercio, a quien le mando un saludo grande si está escuchando, sé que no, porque estará ocupadísimo leyendo alguna revista, pero tiene un montón de títulos que no entran en esta pantalla con letra de 12, ¿viste? Pero la verdad es que me parece un desastre, y me parece gente de escritorio, de muchos títulos, mucha cosa, pero en realidad a veces cuando hay que ejecutar, por ejemplo, sin ir más lejos, el caso de Aranguren, desastre de comunicador si los hay. Claro, desastre de pero ellos comunicador. son buenos y tienen mucho currículum y antecedentes en las empresas que trabajaron, pero totalmente distinto. Pero es lo acá opuesto, afuera, si en todos querés. lados. Lo que pasa es Ser que cuando se sientan a funcionario entrar a un público escritorio... es justamente lo opuesto a ser, digamos, un exitoso empresario. Ajá. Porque vos tenés que pensar en la gente que va a utilizar los servicios o los productos vendidos por esa empresa. Sí. Entonces, es obvio que tal vez el mejor y el más exitoso empresario es incompetente en términos de funcionario. Y con este gobierno se está verificando. En la mayoría de los casos ellos dijeron que traer el empresario tal, el CEO de tal compañía, ponerlo en tal lado. Aquel dale al ministerio tal cosa. En el Ministerio de Trabajo, todos los empresarios que justamente se encargaron de negarle derechos a los trabajadores durante los últimos 15, 20 años, los pusieron en el Ministerio de Trabajo en los cargos clave para hacer esta reforma laboral que se intenta. Sí, que pero- los Bueno, tiene pero, derechos. escúchame, pero tenemos secretaria de Bicicenda, Sí, Luis, pero, dale. Eso sí. Insisto con el punto, Un lujo. no estoy abriendo mi club de fanáticos y amigos, ¿no? Para mí octubre fue ayer, e insisto con esto, participé de muchas elecciones y el apoyo a este gobierno de octubre, no digo que echa por tierra todo lo que estamos hablando, No. pero creo que hay que tomarlo en cuenta. Y creo que si la semana que viene elecciones vuelve a ganar. Yo Si sí, estamos casi divididos la seguro. oposición, Yo no sí. creo. Casi Si seguro. estamos divididos la oposición, sí. Con lo que ¿Sabes qué decías pasa? de los asesores, una cosa que quería decir, Sí. ahora le cambiaron el nombre a Marcos Peña, ¿vieron? ¿Cómo? Perdóname. Le cambiaron el nombre a Marcos Peña en las no. redes sociales. Ahora se llama Marcos Pena, porque da pena. Porque en Ahora- toda la crisis que pasó fue el fusible Bueno, que... dicen que el ¿no? se gobierno lo agotó. está cuidando ahora porque se fue de boca muchas veces. Claro, él dijo que iba a estar todo bien y al día siguiente estalló el golpe de mercado. eso es lo que Les se le quiero cobra. trasladar la inquietud. Este era un año, decían los economistas, con 2 diciembres. Uno a partir del Mundial, otro en diciembre real.
Hoy parece ser que se abrió el escenario electoral de 2019. ¿Ustedes consideran que es esto? ¿Ya está la puja para ir a esa campaña, aún con el gobierno no en su mejor forma? Por supuesto, hay que, digamos, primero unirse, ir a una elección interna y elegir los mejores candidatos y respetar. Lo que nos pasa a la oposición, lo que nos pasa a los peronistas en términos generales, es que no respetamos al que gana y no hacemos una elección interna. Pero Marcelo, que nos permita. Vos sabés que el peronismo no inventa un candidato en un año, ¿no? Que es todo un tema. Digo No porque tenemos. hay una diáspora, es decir, hay una orfandad de candidatos, porque está el fantasma de Massa, Felipe Solá que puede ser, pero no hay un hombre de consenso. Se siguen peleando. Parece, siempre en el peronismo aparecen en el momento justo los candidatos y están. Tal vez no tienen la visibilidad hoy que a todos nos gustaría y tampoco es conveniente que ya se posicione un sindicato porque un candidato a presidente, perdón, porque hay un plazo suficiente. Y también el candidato va a depender de la situación económica del país y la situación crítica que tenga, porque justamente la mejor versión de la oposición surgirá de ahí, ¿no es cierto? Pero yo tengo la esperanza, a mí mi temor, ¿sabes cuál es? Es que estas broncas que tenemos, estos celos, yo no te perdono que vos te sentaste con tal, yo no te perdono que vos aprobaste tal cosa, yo no te perdono que vos hiciste tal cosa en tal año. Parece las madres de los colegios por WhatsApp. Y eso es un error. ¿viste? No, De pero, verdad. no, pero lo que Yo está, tengo que no, no, pero perdonar lo que a está- todos. Lo que está diciendo... Tiene es razón. No, es una realidad. Cuando vos me preguntabas Obviamente. ayer, ¿qué pasa en la CGT? Y hay problemas hasta para ver quién hace los anuncios. Porque al término de- venimos No me lo- peleándonos no me con podés Luis. decir. Yo no me saco la mucho foto ya. con tal, no, mirá Bueno, lo que dijo tal, mirá lo que escuchaste, puso. Claudio? Sí, claro. O sea, hay una reunión, se ponen de acuerdo para que sea uno el vocero, y hay otro que sale a hablar casi un tema diferente. Y en ese margen iniciamos una campaña electoral. Digo, después no nos quejemos como no fue. ¿Se entiende? Sí, claro que se entiende. De hecho, se entiende tanto que Moyano y Palazzo se juntaron. Bueno, Bueno, y viene bueno, una CGT, bueno, pero y te ahí- digo esto Mirá. que es interesante ¿Se vendrá una comentar. nueva alianza La dentro de la CGT, CGT de los Moyano? ustedes saben, a partir del año 40, tuvo mayoritariamente 99,99% de extracto peronista, ¿no es cierto? Las asociaciones sindicales de extracción peronista somos las que teníamos el control absoluto de la CGT. Sin embargo, hoy se habla de abrir la CGT porque Eso el preguntaba espíritu recién. de ¿Nuevas hoy de la alianzas? sindicalización, por supuesto que sí, lo que plantea Palazzo, que para eso es un compañero que estuvo, de hecho era miembro del Sí. Consejo Directivo cuando Hugo Moyano era secretario general, tiene las puertas abiertas, y muchos otros que se fueron, hoy se habla que ¿Cuáles ser- la cuáles- Marcelo, CTA de Marcelo. Yasky ¿Cuáles que se serían fue y se posibles? formó ¿Cuáles por- serían posibles alianzas? Pero Marcelo, bueno, la de Pablo con Sergio Palazzo ya Palazzo, listo. es una candidatura muy firme que viene porque es un agrupamiento de justamente un peronista con un radical y que entiende, aun cuando vienen, es el ejemplo que quiero dar, es decir, yo me puedo sentar con un radical aunque pensemos distinto, ¿no es cierto? Sí, pero Y puedo ¿cuál hacer un sería- plan Marcelo, en Marcelo, ¿Cuál hasta sería hace otra poco opción? no. Bueno, Otra alternativa. Daer decía que quería ser el candidato del oficialismo, digamos, del gobierno, ¿no es cierto? No sé si se habrá desistido de ser candidato, porque los gordos siempre insistieron en ponerlo como Daer candidato a Sí, pero secretario Marcelo, general. con la mano en el corazón, a Sergio Palazzo hay gente que todavía le dice, tiene todas las condiciones, pero es radical. O sea, Bueno, a eso me estamos refiero, que razonando estamos en otra- equivocados. Pero por eso te digo, estamos razonando en otra galaxia. Por Cuando- eso te digo, yo no soy nadie para ¿Se cuestionarle entiende? la ideología o el partido político que tenga Palazzo. Lo respeto porque está intelectualmente muy formado, organizativamente su gremio es sólido, consiguió que con la patronal, más difícil, porque la patronal esta que hablamos de los bancos y de las financieras son las que discuten con Sí, él, no que no le dan no son- nada. no son ONG. Por son eso las te digo, entidades que más son ganan en este durísimas. Sin momento. embargo, consiguió, digamos, perforar ese techo de que se le ponía. Y sigue trabajando, con lo cual es de valor y un respeto. Y muchos compañeros que se fueron, tal vez por razones personales o circunstanciales o históricas de la CGT, tienen que volver. O sea, el binomio Pablo Moyano, Sergio Palazzo, es un binomio de amplitud, en donde seguramente van a estar las puertas abiertas de la CGT para que todos los que se fueron alguna vez vuelvan. Ahora, para defender el modelo sindical, las organizaciones, los convenios colectivos, las paritarias libres. Sí, lo que están reclamando Eso ahora. es no Ayer- para ser complaciente con Bueno, el gobierno, ayer aclaro, ¿no? Quisiera volver a retomar un poquitito un tema que a mí me llama mucho la atención y que es el centro de nuestra conversación, es lo que nos convoca y que es el veto del presidente. Yo tenía entendido de que la última determinación con respecto a qué se hace con las tarifas, quién fija los valores, etcétera,
es el presidente de la Nación y que el Congreso no tiene competencia. Sin embargo, ayer Ramal manifestó que hay una opción y que se está estudiando y que se está viendo qué se puede hacer para que el presidente no pueda vetar, este veto, para volver para atrás, para que no tenga validez. ¿Ustedes saben de qué estaba hablando? Porque la verdad que para mí la primera y última opción la tiene el presidente, como cuando la Corte Suprema le sacó la personería gremial a los metrodelegados. Es decir, ¿de qué estaría hablando? Porque la verdad es que tuvimos muy poco tiempo y realmente no se pudo explayar. Es que estamos ingresando en el terreno de que las leyes se pueden modificar a piacere, ¿no? Hablando en términos de fútbol, puede ser gol una pelota que se va Pero vos decís afuera. que Ramal estaba diciendo una cosa que no es. No. Yo lo que creo es que si estamos hablando de pueblo, de normas y de cuestiones, hay que respetar la institucionalidad y el veto. En otras palabras, el veto es habría una que herramienta. reconsiderar las facultades del presidente para vetar una ley que salga, Era un digamos, veto que ya estaba aprobada anunciado. democráticamente. Era un veto que ya estaba anunciado. Pero No es más un allá final de que no eso nos me refiero, esperábamos. habría que Pero corregir digo, no las nos sorprende, facultades del no nos presidente. El presidente sorprende. no Era puede un tener veto las anunciado. facultades de todo. Sí. No sé si en todos los países un presidente tiene la facultad de corregir una ley de un poder absolutamente externo, ¿no es cierto? E independiente como es el poder legislativo. Tal vez es una forma de que crezcamos como país, limitarle entre las funciones que tiene el presidente, habría que quitarle la de vetar leyes. Bueno, de hecho, Laura Alonso lo dijo, ¿no? Laura Alonso del PRO, ahora de la Oficina Anticorrupción, cuando fue el veto al 82% móvil, ella dijo que había que modificar la Constitución para eliminar los vetos y los DNUs. Bueno, y ahora sí, a veces- Macri Sí, lo que haciendo pasa uso es y que- abuso de los DNUs. Bueno, Lo que y los pasa es que vetos. por A ahí Laura ahora Alonso resulta... habría que recordarle eso y decirle... Lo que pasa es que tal vez lo que ahora resulte algo tal vez positivo para alguno de ustedes, limitar por ahí el poder del jefe de Estado en otra presidencia, en otra oportunidad, no les parecería estar de acuerdo con esto mismo. No, siempre es positivo porque el presidencialismo como tal es una rémora de la monarquía, por lo cual que tenga más poder el poder legislativo, que es el poder electo por el pueblo, es positivo y nosotros lo apoyamos bajo cualquier gobierno. Coincidamos que el Congreso- ¿Cuál sería una opción? Perdóname, me hizo ruido lo que acabas de decir. Limitar los vetos del presidente. No, la presidencia, dijiste... El presidencialismo. El presidencialismo es un dejo, digamos, de una monarquía. Sí. Y cuando hablamos de monarquía, recordamos una monarquía absoluta, el absolutismo y tantas otras cosas. ¿Cuál sería la forma de gobierno que podríamos aplicar acá, Bueno, según ustedes? en ese sentido, el parlamentarismo es superior históricamente al presidencialismo. Bueno, superior, pero fíjate lo que acaba de pasar en España, por ejemplo. Pues se sacaron de encima un gobierno corrupto y nefasto como el de Rajoy, por lo cual fue muy positivo. Pero fue corrupto y nefasto, mientras tanto. Y antes Sí. se habían sacado al rey de España, Claudio. también lo habían corrido también. Sí, Sí, que igual ¿Le sigue puedo estando el preguntar rey, a ¿no? Juan? ¿Eh? Sigue estando ahí el rey. Sí, siempre está. Pero bueno. Le puedo preguntar a Juan, porque Sí, claro. hablando Lo que de movimientos sociales y lo que decía Marcelo también, hay sindicatos que quieren agruparlos en este nuevo formato de CGT de contención. Pero ustedes saben que hay sindicatos que los quieren, digamos, en el Uruguay más o menos, ¿no? De la CGT. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se cambia eso? Bueno, de hecho, durante todos los 90 hubo una actitud de todo un sector de la dirigencia sindical muy hostil contra el movimiento Correcto. piquetero. Y es muy positivo que haya un sector que al revés quiera unir al movimiento sindical con el movimiento piquetero. Y lo que creemos es que tiene que incorporarse a esta discusión a todas las organizaciones, que es lo que decía antes. Los compañeros de la CETEP, la CCC y Barrio de Pie están impulsando un sindicato único de trabajadores de la economía popular. Nosotros creemos que eso tiene que discutirse con todo el resto. Nosotros como Partido Piquetero impulsamos la agrupación Villera Piquetera, que forma parte del Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala. También apoyamos el Frente Barrial de la CTA y creemos que absolutamente todas las organizaciones sociales y piqueteras tenemos que formar parte de la unificación de las organizaciones sociales y piqueteras, del diálogo con la CGT y las CTAs y todos los sindicatos, para todos juntos reclamarle al gobierno. Porque lo más importante de todo es evitar que el gobierno nos divida a las organizaciones populares, a las organizaciones sindicales y a las organizaciones piqueteras, y al revés, tenemos que juntarnos para ofrecer una salida en común. Y en ese sentido estamos caminando cuando hoy apoyamos la marcha federal y cuando marchamos el 25 de mayo en unidad al obelisco, ¿no? En ese sentido, creo que es cierto. Todas estas organizaciones, en el fondo, son sindicatos. Tienen que organizarse como tales y tienen que ser reconocidos como tales. Funcionan así porque en la práctica el Ministerio de Trabajo está cerrado a la creación de organizaciones sindicales nuevas. Van 181 representantes a la OIT, pero no escuchan lo que dice la OIT respecto de la democracia Sí, y pero la Marcelo, libertad vos- sindical. ¿no es Marcelo, vos cierto? sabés lo que yo quiero Sí. decir. Sí, que, sí. que en Azopardo, si es por algunos dirigentes, en la CGT,
no les acercan una silla a los movimientos Por sociales. supuesto que sí, y digo puertas adentro, esta es una discusión que tenemos que tener nosotros, los compañeros sindicalistas y peronistas principalmente, que a veces nos subimos a un carro, decir, bueno, ya llegué, mi gremio es poderoso y me dedico a ponerle la cabeza al pie a otros sindicatos que tal vez pueden cumplir un rol que yo no lo puedo cumplir como asociación sindical, pero quiero el modelo único, hegemónico de sindicato. Eso no existe. Hoy la libertad sindical tiene que existir, porque de repente yo como gremio de farmacéuticos y bioquímicos no me voy a ocupar de los otros, y tiene que haber otro gremio que se ocupe de lo que yo no me puedo ocupar. Sin embargo, principalmente en los sindicatos gordos, que se dicen que tienen mucha cantidad de afiliados, ellos el modelo sindicato único. Acá todo lo que pasa por acá es mío, es de mi sindicato, no me lo toquen, después no los cuido, no los represento, le firmo al 5% de aumento, no le otorgo ningún derecho, no le doy prestación en la obra social, pero nadie me lo toque. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar puertas adentro, es el debate que tenemos que darnos los sindicalistas para realmente actualizar nuestro modelo, no derrotar el modelo sindical que tenemos, que tiene muchas otras cosas que son muy positivas, pero sí actualizarlo a los tiempos que vivimos, porque estas organizaciones que hoy se manifiestan eran los mismos sindicatos que se manifestaban en los 40. Igualmente, perdón, te hago una observación, coincido con lo que vos decís, pero ya el solo hecho que DAER tenga que haber ido hoy a la marcha de las organizaciones sociales y piqueteras Seguro. es algo histórico, demuestra el peso y la importancia que ha ganado en este país el movimiento piquetero como un movimiento social legítimo, reconocido por el resto de las organizaciones, que hasta incluso DAER tiene que ir a la movilización y apoyarla. No es demagogia eso, lo que hizo DAER, digo. No, es política No, pero- también, seamos buenos. ¿Sabes qué pasa, Luis? Pero Que, seamos buenos. yo porque siempre- realmente, mira, yo porque siempre- Ponele que es es que si no, no hay demagogia. salida. Suma, Sí, suma. está bien. Supongamos ¿Sabes qué que pasa? no, Yo- suma, Juan, porque me construye Las acostumbraron bases desde iban solas. ¿Sabes chiquito. lo que pasaba? Las bases iban solos. Yo pienso Los compañeros de sanidad van escúchame, solos. yo pienso mal Sí, y no. acierto, la mayoría de las veces. No me equivoco ni con el gobierno, ni con la oposición, ni con nada. La realidad es que la mayoría de las veces pienso todo torcido. De hecho, mira, la semana pasada yo decía, ¿no será que Macri largó el mensaje a las 9 de la mañana, se acuerdan, el lunes? Porque se le habrá dado vuelta Pichetto. Y mira lo que pasó. Pero yo lo dije 4 días antes, 5 días antes, porque ¿sabes qué pasa? No es que yo sea un gran observador de la política. Estoy acostumbrado a pensar tan mal de todo que después las cosas me salen bien. ¿La viste? Sí, no Pero- escuché lo que me decía Facu, perdón. Nico. Estaba diciendo... Estaba muy compenetrado. Estaba diciendo que No, estás vamos- muy bien en lo que estás diciendo, mientras No. tanto vamos Qué preparando otra mentirosa. parte de la... Mentira. Nunca. Me están hablando mientras yo les hablo a ustedes. Además, seguramente me está diciendo cantar el feliz cumpleaños. Sí, sabe no, que es el pero mientras cumpleaños. que él se entretiene Vamos a en cantarle, hablar con vamos a ustedes, cantarle. yo estoy para salvarte. Por eso. Quédate tranquilo. Seguid, si querés terminar eso, que después te digo lo que vamos. Lo Bueno. tengo clarísimo. No, lo la que demagogia, ¿cómo surgió históricamente la demagogia? La demagogia era una forma de apelar a los sentimientos populares, las aspiraciones populares contra el poder establecido, por lo cual si hay dirigentes que plantean los reclamos que el pueblo siente y quiere establecer y los defienden y los desarrollan, bienvenidos sea. No hace falta ser bienvenido hermano ni sea. amigo. Falta coincidencia. Exacto. Y después Ese te es ponen la pata encima. Ese porque es la el verdad- punto. Pero Ese Claudio, debate nos dejá- deja. Bueno, disculpen. No me contés el final de la película. Discúlpenme. El final está abierto, lo construimos. Discúlpenme. Bueno, Luis, dale. Ah, Frasca, vos. ¿Qué? No, yo no dije, lo dice él. Mirá, yo- Frascaelli después de que Frascaelli. mostraron las Frascaelli. imágenes de las gomeras, Frascaelli. Los palos. el gas lacrimógeno y todo, se quedó sin palabras. Entre ¿Quién nosotros paga le, todo le esto? contamos que le decimos comisario Frascarelli. Ah, Sépanlo. Bueno, pero los comisarios de la Federal y de la Bonaerense están muy descontentos con el gobierno. Muy descontentos. Y en la Armada también, en el Ejército también. Es en más, todas las fuerzas. te diría, necesitan un sindicato. Otro tema que tenemos que discutir. Hace rato que lo están Tal pidiendo y vez no lo pueden. sin la facultad de paro de Hay un actividades. Pero sí sindicato la fantasma en la CGT. Por eso te digo, hay que organizarse, porque es cierto, ¿quién contiene el descontento de este comisario que Juan dice? Su sindicato, ¿quién lo ayuda a cumplir su función cuando un gobierno indudablemente